Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos todos, en particular a nuestros amigos que han tenido largos viajes para acompañarnos en este esfuerzo. Tanto a los que están aquí como a los que están en el evento paralelo que estamos realizando conjuntamente con el señor Lasserre, que es la máxima autoridad de competencia de Francia, en un esfuerzo en el que estamos tratando de compaginar las necesidades internas de capacitación de los cuadros técnicos de la superintendencia con un proceso de capacitación de la ciudadanía, con un proceso de construcción, de empoderamiento, de construcción de ciudadanía, de construcción de derechos, de construcción de posibilidades a nivel de toda la ciudadanía, en el que sin duda el papel que tienen que cumplir las universidades es fundamental. Por eso agradecemos también la actitud de la Escuela Politécnica Salesiana, de la Universidad Politécnica Salesiana, en la medida en que este tipo de referentes marcan el empeño de establecer alianzas estratégicas con los profesores, con los estudiantes, con el mundo académico, la intelectualidad en particular. Nada de esto es fácil. El esfuerzo que ha realizado la superintendencia en estos 10 meses, y yo quisiera que me acompañen en un aplauso a los compañeros de la superintendencia, porque este es el 14º taller internacional. Ese esfuerzo intenso, esa actividad casi infernal que han estado llevando adelante los compañeros, ha cumplido más allá de nuestras expectativas con una primera meta, que es posesionar en la mentalidad de los ecuatorianos algo que estaba invisibilizado, el tema del abuso. 500 años de concentración del poder económico y político hacía que este tipo de cosas, especial en el mundo de los negocios, se los vea como algo absolutamente normal y natural. Ahora yo creo que la cosa ha cambiado. Hemos visitado todas las provincias del país, todas las universidades que hemos podido para discutir estos temas, y yo creo que hemos logrado despertar una conciencia ciudadana más allá de nuestros más ambiciosos sueños. El problema que tenemos ahora es el siguiente paso. La gente empieza a visibilizar que ahí hay un problema. Hemos llegado con el mensaje de que no tenemos por qué aguantar abusos de nadie, ni siquiera en el mundo de los negocios. Pero la gente nos hace ver ahora que existe un clima de temor generalizado. Esto es algo nuevo, es algo que no se veía en el país. De pronto encontramos que en las universidades, hasta las autoridades de las universidades, los profesores, los estudiantes tienen miedo. Esta sociedad violenta, esta sociedad en la que hay monopolios hasta en la sopa, genera miedos. La gente, a pesar de que venimos con ofrecimientos para hacer líneas de investigación, para financiar en las universidades públicas y privadas preocupaciones académicas específicas, a pesar de que venimos a ofrecer sistemáticamente apertura de cátedras con nuestros especialistas e inclusive trayendo dentro del programa Prometeo especialistas de afuera, a pesar de que estamos ofreciendo becas, 200 becas para hacer la tesis, con un financiamiento de hasta $5,000, incluyendo una remuneración mensual de $318 y todos los costos que tengan que ver con laboratorio, bibliografía, software, etcétera, etcétera. A pesar de que tenemos ya 20 becas para que los profesores y los investigadores que se involucren con estos temas participen con un PhD en el exterior, 4 años de financiamiento completo para especializarse en el exterior, el nivel de participación de las universidades sigue siendo muy pobre, sigue siendo muy tímido, y ojalá que no nos toque tomarnos fotos con el superintendente de control del poder de mercado. Y ese clima de temor, mucho cuidado y mucha atención. Y ese clima de temor se da también, no solamente con el ciudadano de a pie, se da también a nivel de las empresas.
a nivel de empresas, con familias, con importantes entronques, en esa propia concentración del poder económico y político, tanto a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional y algunos hasta con contactos internacionales. El miedo a las represalias de los monopolios, el miedo a las mafias, está presente en la forma de hacer negocios cada día, está presente en las instituciones académicas, está presente a nivel de los profesionales, está presente en todo el país. Y no podemos, sobre todo jóvenes estudiantes, no podemos construir democracia sobre la base del miedo. No podemos construir una vida digna si lo que estamos haciendo solamente puede perfilarse en aquello que no moleste a los poderosos. No podemos ni siquiera construir una economía dinámica y eficiente si no rompemos con esas cadenas que precisamente han estado en la explicación histórica, estructural del atraso, de la pobreza, del subdesarrollo. Es el apoltronamiento de ciertos operadores en su posición de mercado, es la complicidad de sus vinculaciones con el sistema político, con el sistema judicial, la que a lo largo de los siglos ha bloqueado de manera sistemática las posibilidades de que la creatividad, la iniciativa realmente florezcan en nuestro país. Y tenemos cosas tan tristes como que después de exportar por 3 siglos el mejor cacao fino de aroma en el mundo, el chocolate de renombre es el chocolate suizo o el chocolate belga. Porque acá en el Ecuador recién empezamos a quemar ollas hace unos 10 años para ver cómo mismo se hace chocolate. Miren, no estamos hablando de ciencia espacial, ¿no es cierto? Yo creo que ahí queda muy claro, muy evidente el nivel de déficit de la capacidad empresarial que tenemos acá. Y al mismo tiempo y en los mismos periodos resulta ser que, dada la crisis financiera provocada por las políticas neoliberales, aplicando la misma receta que ahora están aplicando en Europa, ¿no es cierto? Quién sabe con qué propósitos. Cuando la banca de cuello y corbata se desploma, salen expulsados del país 3 millones de familiares. Y a ellos, a los que la sociedad ecuatoriana les decía no, no, no y no, el rato que se van afuera, sociedades en el norte, sociedades en el sur, les va relativamente bien. Ahora están regresando, expulsados por la crisis nuevamente, ¿no es cierto?, a recuperar su patria. Pero este país les dijo no sistemáticamente, precisamente, porque la forma como opera la economía, la forma como opera la sociedad está capturada por este sistema de miedo. Hace 35 años decía la conferencia episcopal en Medellín estas estructuras de pecado. Estas son estructuras de pecado y estructuras de miedo que es indispensable cambiar. Y es indispensable cambiar precisamente porque la crisis estructural en la que estamos viviendo no solamente que no va a permitir superar, como era la promesa de la modernización capitalista, no solamente que no va a permitir ir superando gradualmente estos problemas, sino que al contrario, hay evidencia abrumadora de que estos problemas, estos absurdos, se van a concentrar cada vez más, se van a exacerbar de una manera cada vez más profunda, más acelerada, más feroz. La convocatoria que hacemos a estos talleres precisamente hace referencia a estos puntos, para romper con el miedo, para romper con esas estructuras del pecado y del abuso. Una de las armas fundamentales es la transparencia. Y lastimosamente no puede ser una transparencia ingenua. Hay elementos mínimos que quienes quieren hacer de buena fe un ambiente transparente tienen que manejar, de lo contrario van a ser engañados. Yo creo que uno de los esfuerzos más importantes a nivel mundial en términos de transparencia ha sido el que desde distintas esferas se ha logrado aquí en el Ecuador con la auditoría de la deuda externa.
décadas de lucha desde la sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones populares, y luego en el gobierno anterior una primera iniciativa tímida, y con este gobierno hace 5 años, ¿no es cierto?, con la configuración contundente de una comisión internacional cuyo reporte deja a las claras el grado de corrupción de los operadores financieros más importantes a nivel mundial, sugiriendo un modus operandi con los mismos actores, los mismos instrumentos, las mismas circunstancias, cuando empieza a rascarse un poco la superficie en el caso de la Argentina, ¿no es cierto?, a partir de una iniciativa de la Corte Suprema, o desde el Senado en el caso de Brasil, o en la iniciativa que tuvieron en Paraguay con el presidente Nicanor Duarte, ¿no?, en una situación parcial. Allí donde empieza a levantarse un poquito la cortina, vuelven a aparecer los mismos nombres, las mismas corruptelas, las mismas circunstancias. Pero resulta ser que ahora, cuando uno regresa a ver a lo que está pasando en Europa, también en esos países tenemos los mismos problemas. Y cuando en Grecia, por ejemplo, se descubre que ha habido una manipulación de las cifras para poder presentarlas en el proceso de acceso a la Unión Europea, aparecen los mismos bancos que aquí, en el proceso de auditoría de la deuda externa, estaban tanto del lado de los acreedores como del lado del Ecuador como representante financiero en la negociación. Y no es ninguna casualidad que sea precisamente el mismo banco, Goldman Sachs, que es público y notorio, ¿no es cierto?, el que lidera el ataque especulativo porque conoce el talón Aquiles de la circunstancia. Amigos en Italia, con amigos en Italia hemos conversado que el mismo modus operandi está pasando allá. Aquí está Bill Black, uno de los prosecutores más importantes, con una experiencia muy clara en los Estados Unidos, además puesto en su oficina durante la presidencia del señor, a finales de Reagan fue, ¿no? Fue at the end of the Reagan administration that you were appointed in your office. Y durante el gobierno de Bush, y en una crisis, en las crisis de Savings and Loans de hace 20 años, que era la enésima parte del volumen de corrupción que está presente en la actual crisis, se hicieron más de 5.000 juicios, de los cuales más de 1.000 acabaron con sentencias de prisión para los banqueros responsables. Ya vamos a oírle a él lo que nos pueda hablar respecto a cuáles son las circunstancias actuales en donde el fraude generalizado aparece en todo lado. Allí donde se toca, aparece pus. Pero es más grave todavía, porque de lo que se trata es de un proceso cada vez más violento, cada vez más sinvergüenza, de infringir las leyes que esos mismos círculos financieros acaban de imponernos a nivel mundial desde la narrativa de la técnica y de la modernidad hace solo 10 o 15 años. Ellos mismos están violando esas leyes de manera sistemática en todo lado, en todo el mundo, en el campo más conspicuo, caso financiero, pero que cada vez se evidencia, por ejemplo, en las discusiones de la Organización Mundial de Comercio y en la propia derrota de la ronda de Doha, que las alternativas que quieren sacarse de la manga a último rato de manera, además, ilegal, justamente apuntan a fortalecer las capacidades de trampear cualquier tipo de normativa interna. Y si nos ponemos a ver cuáles son los nuevos factores emergentes en la política de nuestros países, vamos viendo que las viejas mañas, el viejo poder de chantaje sustentado en los mecanismos de la deuda externa, con el papel fundamental del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y hasta bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y hasta la CAF, que compartían esas condicionalidades, se va debilitando poco a poco para dar lugar al aparecimiento ahora de un nuevo tipo de lógicas ligadas a los tratados bilaterales de protección de inversiones, al intento de pasar de contrabando aquello que fue bloqueado a fines de la década de los 90, el Acuerdo Global de Protección de Inversiones por los propios países desarrollados, incluyendo Francia, por ejemplo,
en el seno de la Organización Mundial de Comercio y que ahora buscan escurrirse a veces con textos, a veces con pretextos y a veces con los contextos, ¿no es cierto?, para que con frasecitas aquí, frasecitas allá, frasecitas acullá, termine constituyéndose unas redes, unas trampas jurídicas cada vez más sofisticadas, cada vez más onerosas en contra de la soberanía jurídica de nuestros estados. Y yo creo que la evidencia de lo que está sufriendo el Ecuador ahora, con los tratados, con los tribunales de arbitraje internacional por disputas de inversiones, muestra ya el horizonte kafkiano al que nos enfrentamos. Una empresa que luego de violar la legislación nacional y violar su propio contrato, demanda al Estado ecuatoriano y logra imponer una multa por alrededor de 2.000 millones de dólares, además de los costes de los jueces y de los árbitros y de los abogados, que significan más allá de lo que pueda, por ejemplo, una agencia como la superintendencia imponer, ¿no? Recuérdese que uno de los elementos que estaban en esas causales de caducidad era la obligación de la empresa de notificar el traspaso de acciones en otra jurisdicción cuando se trata de un negocio interno. Una cláusula que usted encuentra desde hace muchísimos tiempos en la legislación de todos los países, incluyendo de los países del norte. Una cláusula de notificación que, como estaba mencionando hace un momento en el programa Verónica Artola, ¿no es cierto?, es una cuestión elemental en las medidas de control que tiene que hacer una entidad como la superintendencia. Ahora no sirve para nada, es papel mojado, porque una multa que puede imponer la superintendencia va a estar varias veces por debajo solamente de los costes de los abogados internacionales que habría que contratar para enfrentar un juicio de esa naturaleza. ¿De qué nos sirve la legislación interna? ¿De qué nos sirve el esfuerzo que estamos haciendo, estructurando esta nueva superintendencia en estos 10 meses febriles de trabajo? ¿De qué nos sirve la actitud generosa de todos los expertos internacionales? Hemos contado con más de medio centenar de expertos internacionales, incluyendo las máximas autoridades de los países, tanto del norte como del sur, aquí en nuestro país, ayudándonos en este esfuerzo. Pero ¿de qué nos sirve si después viene la empresa transnacional y nos puede demandar con multas que rompen por completo no solamente la seguridad jurídica, sino que rompen la posibilidad de continuidad, no solo macroeconómica y financiera, sino la estabilidad democrática y social de un país? Otro de los juicios que se está poniendo al Ecuador es el juicio de la Texacro Chevron, que luego de haber estado contaminando el oriente ecuatoriano, aplicando tecnologías que la propia empresa había prohibido en otras partes del mundo, aquí continuaba haciéndolo porque se trataba de indios, de comunidades indígenas, pobres y lejos del ojo de Dios y del ojo del gobierno nacional. Y luego son ellos los que le demandan al Estado ecuatoriano y están a punto de lograr una multa equivalente a 1/3 del Producto Interno Bruto del Ecuador. Miren, este tipo de absurdos, este proceso aceleradísimo de podredumbre del sistema, esta ruptura de las condiciones de legitimación, esta perturbación permanente de las reglas del juego, forman parte de lo que en algunos términos el propio Bill Black ha estado mencionando, de este ambiente criminogénico. Las estructuras de poder inclusive están corroyendo de manera rapidísima los instrumentos más importantes de su propia justificación, de su propia legitimación ante la sociedad, como son el imperio de la ley, los valores republicanos, el valor de la justicia. Y estos elementos a nivel internacional encuentran, y ahí con esto acabo, compañeros, encuentran en los detalles más elementales de la contabilidad, en los detalles más elementales de los indicadores, de los coeficientes, tanto a nivel macroeconómico como en la regulación, no sé, pues de Basilea, la coartada perfecta sobre la base de la distorsión, sobre la base de la mentira. Y aquellos que fueron pensados o que fueron supuestos como instrumentos de equidad, de justicia, de sensatez en el despliegue de la actividad económica o en la forma como se manejan los asuntos públicos, terminan
convirtiéndose en otros factores más de chantaje, de dominación de los pueblos. Por eso tan importante el aporte que van a entregar acá nuestros amigos expertos internacionales, ayudándonos a ver cómo le entra el agua al coco, decimos aquí en el Ecuador, ayudándonos a entender precisamente dónde está la trampa, para que con conocimiento de causa podamos trabajar en la construcción de una sociedad mejor, para que con conocimiento de causa podamos convocar a especialistas en cada una de las áreas, desde la contabilidad, desde la informática, desde las finanzas, desde las leyes, desde la economía, para que efectivamente podamos garantizar la continuidad de la civilización, que lo que se está destruyendo de manera acelerada ahora, mientras estamos hablando, es precisamente eso. En una dinámica que finalmente no encontrará otro horizonte de rentabilidad más fácil que la desestabilización permanente, la picardía y la guerra. Por eso yo saludo de manera muy franca, muy emocionado a pesar de mi afonía, el esfuerzo que han hecho los compañeros de la superintendencia en convocar esta reunión, el esfuerzo que han hecho nuestros amigos, nuestros invitados internacionales por participar acá, los amigos que están desde Europa, ahorita venimos de trabajar con las redes de ATAC justamente promocionando este tema, que están siguiendo estos seminarios técnicos, los otros funcionarios de las distintas funciones del Estado, para precisamente desde distintas posiciones ideológicas, desde distintas disciplinas profesionales, desde ningún tipo de dogma, podamos discutir abiertamente qué es lo que se tiene que hacer para tener una sociedad decente. Con esas palabras, compañeros, les deseo la mejor de las suertes y que estas sesiones sean muy fructíferas aquí para nosotros, para los compañeros que nos están siguiendo a través del internet. Muchísimas gracias.